El ritual secreto. Ya llevaban muchas horas en la carretera. Nunca antes habían tardado tanto tiempo en llegar a Veracruz y los cuatro amigos se sentían molestos y cansados. Para colmo, el clima había cambiado súbitamente. Una capa de niebla comenzaba a formarse a su alrededor, dificultando la visibilidad. Arturo entornó los ojos y prendió los faros de niebla. Solo así logró distinguir el jet azul de Ramón, que avanzaba a unos 12 metros delante de ellos. La niebla se fue volviendo más y más espesa hasta que cubrió todo el camino. Pasado un rato, ya no fue posible distinguir al Jetta, cuyas luces intermitentes le habían servido de guía. Arturo avanzó todavía unos metros más, sin saber si aún seguía sobre la carretera o si se había salido. No había manera de continuar. Por eso fue disminuyendo la velocidad hasta que se orilló. Esperó unos 20 minutos con la esperanza de que el entorno se disipara, pero eso no ocurrió. Los cristales comenzaron a empañarse y afuera diminutas gotas de rocío humedecieron el cristal. Arturo miró el reloj del tablero, las 5:30, y activó los limpiaparabrisas. El sonido de estos, sumados a Wandy y YouTube en la radio, eran lo único que se escuchaba en aquel extraño momento. Los cuatro amigos estaban en silencio. Todos miraban aquella cortina blanca que lo cubría todo. De pronto, Arturo comenzó a ver cómo se disipaba la niebla. Incluso alcanzó a ver alrededor manchas color pardo que seguramente eran casas. Encendió las luces del auto. En efecto, se encontraban en un pueblo. Arturo no dijo nada, pero el lugar le parecía bastante raro. Nunca, en todas sus excursiones a Veracruz, había pasado por ahí. Decidieron avanzar en busca de alguien que les indicara cómo regresar a la carretera. El auto comenzó a tambalearse por la calle empedrada. Afuera, la neblina ya había cedido casi completamente y pudieron ver con claridad las casas cuyas puertas y ventanas estaban cerradas, sin señales de gente. Así, una tras otra, no había nada abierto. Tampoco vieron a nadie en la calle. El lugar parecía desierto. Arturo siguió manejando durante un buen rato. Luis, el copiloto, comenzó a inquietarse. No importa hacia dónde dirigiera el auto Arturo, siempre terminaban en el mismo punto, la plaza central del pueblo. Esta era como la que se puede encontrar en casi cualquier población mexicana. Un kiosco, las bancas bajo los árboles, los comercios alrededor de ella y en el fondo una iglesia levantándose imponente por encima de las demás construcciones. Así continuaron, deambulando por calles que parecían ser una misma. A Arturo le pareció paradójico que en la radio sonaran esos momentos Mysterious Ways y le pidió a Luis que sacara el CD. Así lo hizo, y al ver por el espejo retrovisor que una vez más dejaban atrás la plaza, se atrevió a externar su observación. Ya me había dado cuenta desde hace un rato, pero no quería causar pánico, dijo Héctor. Sin otra opción, Arturo siguió avanzando en busca de alguna persona que los orientara. A lo lejos vieron a una viejecita vestida con un raído y largo suéter verde que le llegaba a las rodillas y una falda color mostaza. La viejecita barría la banqueta. Arturo aceleró un poco más para aproximarse. Sin embargo, a pesar de que la anciana se encontraba a tan solo unos metros, no podía acercarse a ella por más que avanzara el automóvil. Arturo tragó saliva y dijo que eso no estaba bien. Con movimientos bruscos metió reversa y dijo que trataría de encontrar la calle por la que habían entrado. Circularon durante largo rato sin hallar el final del pueblo. Para entonces, el sol ya se había ocultado y las tinieblas de la noche se apoderaban del pueblo cubriéndolo de sombras inquietantes. Andrés dijo que aquello era un pueblo fantasma. Sus palabras encontraron eco en sus amigos, quienes habían pensado lo mismo. El miedo hizo que Arturo frenara de golpe. Las manos le sudaban sobre el volante. ¿Y si tocamos en alguna casa? Se le ocurrió decir a Luis. Quizá en estos momentos se celebra alguna fiesta religiosa en el pueblo. Por eso no hay nadie en la calle. Todos opinaron que aquello era una idea sensata.
aunque en el fondo pensaban que ahí ocurría algo demasiado extraño. Los 4 salieron del coche para ir a tocar a puertas. Se separaron en parejas. Después de unos minutos se encontraron frente a las puertas de la iglesia. Ninguno había averiguado nada. Siento que la gente de aquí está como recluida, porque las casas no me parecen deshabitadas, dijo Héctor mientras experimentaba un estremecimiento. Andrés se mordía los labios y restregaba en el pantalón sus manos empapadas de sudor. A alguien se le ocurrió ir a buscar al sacerdote de la iglesia. Se dirigieron hacia el templo y al llegar frente al portón tocaron 4, 5 veces, pero nadie respondió. Solo se escuchaba el rechinar de la madera y el sonido hueco de los propios golpes contra la puerta. De pronto, un viento helado comenzó a recorrer la plaza. Los 4 miraron hacia el kiosco. El viento ululaba como si tuviera vida propia. Las banderas de colores que adornaban el kiosco se agitaron furiosamente. Andrés sugirió que regresaran al auto. Su voz sonaba entrecortada. Sin embargo, Arturo dijo que primero rodearan a la iglesia para buscar la casa del sacerdote. Sin embargo, en la parte posterior del templo no había otra construcción, así que decidieron regresar al carro que estaba estacionado junto al lado del kiosco. Cuando estuvieron en el interior, a Arturo se le ocurrió que no tenían más opción que quedarse a pasar la noche en el automóvil. Esperaba que al día siguiente los habitantes salieran de su extraña reclusión. ¿Acaso no se dan cuenta de que estamos atrapados?, exclamó Andrés, quien parecía estar sufriendo un ataque de pánico. «Ya cálmate, por favor», pidió Luis exasperado. Entonces comenzaron a discutir cada vez más acaloradamente, hasta el punto en que Arturo tuvo que detener a Luis para que no golpeara a Andrés. Al momento que hizo esto, el codo de Luis se recargó sobre el claxon. Un sonido agudo salió de las bocinas espantando a las palomas que dormían bajo el tejado del kiosco. Los 4 se quedaron inmóviles contemplando el vuelo de las aves hacia la iglesia. Comenzó entonces a sentirse un frío helado y tras se escuchó un cántico en latín. Héctor limpió con la manga de su chamarra el vidrio trasero del auto. Entonces vieron a numerosos monjes que venían en procesión. Vestían un hábito color café y llevaban la cabeza cubierta con capucha. Todos caminaban lentamente hacia la iglesia, sosteniendo entre sus manos cirios encendidos. En ese momento las campanas de la iglesia comenzaron a repicar, como cuando se llama a misa. Las puertas que hacía unos momentos estaban cerradas se abrieron de par en par. La procesión de monjes pasó al lado del auto y los jóvenes salieron para ver de qué se trataba. Una vez afuera, trataron de abordar a uno de esos monjes. El espanto se apoderó de ellos. Bajo la capucha se hallaba el rostro desfigurado de algo que no era hombre. Sus ojos, absolutamente negros y perdidos, contrastaban con el color rojizo de una piel carcomida. Bajo las mangas del hábito, pudieron advertir que lo que sostenía en el cirio no eran manos, sino garras negras y monstruosas. Los pies tampoco eran de humanos, sino de lobo. Miraron al resto de los monjes, percibiendo que todos tenían el mismo aspecto. Cantaban al unísono y estaban tan absortos en su letanía que ninguno reparó en la presencia de los muchachos, quienes se encontraban atónitos contemplando aquel terrorífico espectáculo. De la iglesia salió un monje idéntico a los demás, solo que era más alto y corpulento. A diferencia de los otros, sí se fijó en los 4 amigos. Clavó su mirada en ellos. Sus ojos eran profundos e inquietantes. Sin más, les dirigió una sonrisa amenazante que permitía ver unos enormes colmillos. Después entró en la iglesia. La procesión lo siguió. Las puertas se cerraron y las campanas dejaron de tocar. El pueblo quedó envuelto en un silencio sepulcral, sin decir nada, envueltos en la más honda desesperación. Abordaron el auto con la esperanza de hallar la salida. No obstante, el resultado fue el mismo. Arturo detuvo el auto. Todos miraban hacia la iglesia, a la que sin remedio volvían a regresar. ¿Qué abominable ritual se estaría celebrando ahí? ¿A qué maléfica raza pertenecían los seres que habían entrado en este lugar? ¿De dónde procedían? Ninguna de estas preguntas parecía tener respuesta.
Sin embargo, cada uno de los jóvenes especulaba para sus adentros. Las posibilidades que pasaban por su mente los llenaban de espanto. Poco a poco y sin sentir, un extraño sopor los envolvió y los fue venciendo hasta dejarlos profundamente dormidos. Los limpiaparabrisas eran los únicos sonidos que se escuchaban en el auto. Afuera, una densa neblina envolvía el paisaje. Arturo despertó aterrorizado y vio a Luis, quien se encontraba inmóvil y con la mirada perdida. Atrás, Andrés y Héctor despertaron de súbito. Ambos lanzaron un gemido lastimero. El carro se encontraba nuevamente en la carretera y frente a ellos, las luces intermitentes del jet azul de Ramón los deslumbraron los ojos. Arturo miró nerviosamente el reloj en el tablero, las 5:30. «Esto es imposible», alcanzó a decir, mientras la niebla que se disipaba dejaba ver a lo lejos las casas de un pueblo.